Y para este tercer tema tenemos el tema de transición de las normas de la OSA 18001, esta norma voluntaria, ¿no?, a la ISO 45001. Por tal motivo hemos invitado a la ingeniera Maite Cornejo, es ingeniera industrial, 9 años de experiencia en implementación de sistemas de gestión, gerente general de Global Murillo Certification, GBC, que tiene 2 años en Perú, igual que AENOR, SGS, Murillo, y que también hace la certificación de todas las normas ISO. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Le agradecemos nuevamente a Marsh esta invitación para poder compartir con ustedes este último tema de esta jornada informativa. Efectivamente, el tema que vamos a tratar el día de hoy yo les voy a comentar un poco sobre aquellas características relevantes que podrían tener en cuenta para una transición de la norma OSAS, Seguridad y Salud en el Trabajo, a la norma ISO 45001, Seguridad y Salud en el Trabajo también. Pero antes de empezar, voy a rescatar algo que acaba de decir Percy, que es muy importante. Son normas voluntarias, ¿no? Si bien son estándares internacionales con mucho peso acá en nuestro país, hay muchas empresas certificadas, comprometidas en apego al cumplimiento también de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguen siendo normas voluntarias. Entonces, cuando una empresa asume el compromiso de certificarse con estas normas, pues realmente es algo que da mucho a lo que quiere transmitir a sus partes interesadas, ¿no? Entonces, yo les voy a comentar un poco algunos elementos del contenido de cada una de ellas. Y si es que alguna persona tiene alguna consulta en particular, podemos irla comentando. Primero que nada, para tener una idea más clara sobre los que estamos acá presentes, ¿cuántas empresas o ustedes que representan a sus organizaciones ya cuentan con una certificación en seguridad? Sí, por ahí vemos. De los que estamos levantando la mano, ¿estamos hablando de certificación OSA? ¿O alguno ya está certificado en ISO 45001? Muy bien, ya estamos, ¿no?, con esta norma relevante, perfecto. Entonces, las empresas que ya tienen una certificación OSA y que efectivamente su certificado tiene cierta vigencia, pues yo les comento que hay todo un calendario de etapas que deberían tener en cuenta, ¿no? Para empezar, la norma ISO 45001 se creó o se promulgó, se difundió ya a nivel global en marzo de 2018. Este año cumplió un año de aniversario de la norma de estar vigente. Entonces, cuando se emitió, lo que hicieron las organizaciones, tanto ISO, la organización ISO, como las organizaciones suscritas a lo que son normativas internacionales, decidieron dar tiempos o plazos para que las empresas vayan adaptando este estándar a su organización y reemplazándola por la OSAS, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dan para este proceso que le llamamos transición? Siempre suelen dar 3 años. Pasó también con la norma ISO 9001 en su momento, la ISO 14001, que han cambiado de versión. También se dio tiempo a las empresas 3 años, ¿no? Entonces, hay empresas que sí, desde que se emitió la norma en 2008 y durante el 2019, ya han ido haciendo este cambio, esta transición de la norma de OSAS a 45001. Pero ¿hasta cuándo tienen plazo para hacerlo? Hasta marzo de 2021, la norma OSAS va a estar vigente. A partir de abril de 2021, la norma OSAS ya no va a ser certificable. Y de hecho ya se va a ir dando de baja en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando su organización desee certificarse o esté en proceso de emigrar, tienen hasta ese plazo. Pero la pregunta que siempre, o que yo les haría en este caso es, o podemos compartir la consulta. ¿Esperamos hasta marzo de 2021 para migrar? Hay varios factores que les podrían ayudar a tomar esta decisión. Vamos a poner el primer caso en que mi empresa ya está certificada con OSAS, ¿correcto? Y 2020, en algún mes de 2020 me toca seguimiento.
¿correcto? Para mantener la vigencia de esta certificación. Ya sea que la norma venza el 2021 porque ya no hay más tiempo, si este año pasan su seguimiento con OSAS, imaginemos que les toca pasar seguimiento en mayo, no en junio, van a tener que volver a pasar seguimiento antes de marzo, o sea, mucho antes de los 12 meses que culminaría el ciclo de auditoría, ¿no? Recordemos que siempre un ciclo de auditoría es anual, máximo no pueden pasarse de los 12 meses para yo pasar mi auditoría de seguimiento o de recertificación. Pero ¿qué pasa si me toca mi seguimiento anual de OSAS en noviembre o en diciembre de este año? ¿Puedo pasar mi seguimiento con OSAS? Sí, pero no van a pasar ni 2 meses para que tenga que volver a pasar otra auditoría en ISO 45001 para que mi certificación permanezca vigente. Entonces, dependiendo en qué fecha les toca hacer seguimiento de este año, mi recomendación sería mejor trabajar ya con la ISO 45001 para no tener que pasar 2 auditorías externas en tan corto tiempo, ¿sí? Porque a partir de marzo de 2021 en adelante no se van a realizar auditorías OSAS, ya no las hay. Entonces, el segundo panorama es, si mi empresa no está certificada, quiero certificar ya un sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué norma lo inicio este año? ¿Con OSAS o con 45? ¿Podrían hacerlo con OSAS? Sí, pero necesariamente antes de marzo de 2021 van a tener que volver a pasar otra auditoría para la ISO 45001, ¿sí? Entonces, es prepararse nuevamente con una auditoría con cambios en el contenido de esta norma en un tiempo menor a 12 meses. Entonces, teniendo esto en consideración, pues ya ustedes planificarían qué norma sería la más oportuna y la que más les convendría en tiempos, ¿no? Mi recomendación sigue siendo, si les toca seguimiento este año o están pensando certificar inicialmente este año, pues trabajemos ya con la 45001 para que ya luego no estemos pensando, tenemos que pasar luego auditoría en febrero o en enero, tiene que ser definitivamente antes de marzo, porque si no ya luego no alcanzan los tiempos para validar el proceso de auditoría y podrían desfasarse, ¿no? Entonces no queremos eso. Esto sería lo principal a tener en cuenta en estos casos para que puedan ir programando sus auditorías, ¿bien? Pero si yo ya he ido trabajando meses atrás, inclusive ya tengo un sistema de seguridad en el trabajo en base a OSAS, ¿cuáles serían los elementos más relevantes? Me costaría mucho trabajar e implementar la 45001, pues en realidad la OSAS, si la vemos en términos de contenido, todos los elementos de la OSAS están contenidos en la 45001, o sea, ya están, solamente que con conceptos mejorados, revisados, pero además la norma ISO 45001 añade otros elementos que obviamente OSAS no contemplaba. Lo bueno ha sido que en esta revisión de normas, que es la norma más nueva en ISO, es la 45001. Entonces ha pasado por muchas revisiones, por mucho análisis, por mucho debate, hasta llegar a un documento bastante completo. Para mí, lo más diferencial y lo más resaltante es que en OSAS uno podía identificar elementos más que nada aplicativos a nivel de operación dentro de mis actividades como negocio. Sin embargo, la ISO 45001 acoge mucho la parte estratégica de la organización, es decir, ya no solamente vamos a ver a un supervisor, un prevencionista, estar de lleno en el sistema. La norma 45001 acoge e invita a comprometerse mucho a la gerencia, a la parte que ve el personal, a los que ven contratistas o proveedores, que ahora les voy a ir comentando un poquito. Entonces, a nivel de esquema comparativo, pues sí hay elementos diferenciadores, pero también hay cosas que van a permanecer. Por ejemplo, si yo tengo mi certificación OSAS y tengo mi IPR de trabajo, pues la ISO 45001 también te pide una identificación de peligros y riesgos y controles, ¿no? Entonces, ya los que ya tienen avanzado eso, pues no les faltaría mucho.
Inclusive, de repente no están certificados con OSAS, pero cumplen con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Tienen su comité, o han elegido su supervisor, tienen su política, tienen su reglamento interno, tienen su IPER, ya cumplen con muchísimos elementos que indica la ISO 45001. Entonces, sí podrían, no estarían muy lejos de dar ese paso a una certificación internacional. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? ¿Hay algo que sería bueno aclarar? Lo vamos comentando, ¿sí? Entonces, ahora les voy a dar un poco, no nos alcanzaría el tiempo para desarrollar el contenido completo de la ISO 45001, claro, pero sí vamos a comentar lo más relevante. Lo bueno es que ahora el esquema de las normas ISO, en comparación a otras normas como la ISO 9001, que es calidad, la ISO 14001, medio ambiente y otras más, ya tienen hoy por hoy un esquema homologado. Todos tienen esta estructura en su contenido, 10 capítulos, todos. Y todos van a tener capítulo de objetivos, referencias, normativos, es decir, este es el esquema general, le llamamos anexo SL, ¿no? Pero voy a hablar un poco en el contenido, eso sí. Pero, por ejemplo, aquellas empresas que ya tienen implementado un sistema de calidad, o un sistema de medio ambiente, o un sistema, digamos, antisoborno, que también lo hay, y quieren certificar la ISO 45001, pueden integrar muchos requisitos porque son realmente transversales y tienen las obligaciones son prácticamente iguales. Por ejemplo, el requisito de contexto en la organización le pide, las normas le piden a las empresas que hagan un análisis estratégico, que usen herramientas para identificar fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, que establezcan objetivos estratégicos, pero se lo pide estos requisitos de la 45001, de calidad, de medio ambiente. Entonces es mucho más amigable integrar ahora no solamente una, sino dos y hasta más normas que le llamamos sistemas integrados en una organización. Entonces, esa es una de las fortalezas que tiene, porque hay empresas, hasta la fecha, que en su momento tienen una norma de calidad 9001, también medio ambiente, tienen o tenían OSAS, y la integración era mucho más difícil, era más tediosa, ¿no? De poder integrar requisitos. Ahora sí. Ahora ayuda a que nuestro sistema documentario sea mucho más amigable con esta estructura homogénea. Bien, entonces voy a comenzar a resaltar algunos aspectos importantes que tiene la ISO 45001 en comparación a la OSAS. Lo primero, ya lo estaba mencionando, el contexto de la organización. ¿Qué nos pide ahí la norma ISO 45001 que no nos pedía la OSAS en este elemento? Nos dice, la organización tiene que hacer un análisis de su contexto interno y externo para saber en qué cosas tendría que mejorarse, corregirse, o no solamente viendo el impacto negativo, sino también la parte positiva, ¿no? ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué oportunidades puedo aprovechar de mi entorno o de mis partes interesadas? Entonces nos piden desarrollar todo este análisis. De hecho, este es el requisito más estratégico que tiene la norma y justamente empieza por ahí. Este elemento normalmente se desarrolla con herramientas, por ejemplo, lo mencioné, un FODA. ¿Alguna vez alguien ha realizado un FODA en su empresa o inclusive lo podemos aplicar a nosotros mismos? Pues el FODA es la herramienta que más se ha utilizado para poder implementar este requisito, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer la organización? Reunirse, digamos, con los dueños del proceso, con los jefes, con los gerentes, y comienzan a numerar, como una lluvia de ideas, las fortalezas que tiene el área, la empresa en sí, algún proceso en particular, las debilidades, oportunidades y amenazas. ¿En qué sentido? ¿En qué temas? Económicos, tecnológicos, de ambiente laboral, de políticos, sociales, pero con el enfoque de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a dar algunos ejemplos. Una fortaleza que puede tener mi organización:
De repente tiene personal, tengo mis supervisores especialistas, bastante bien capacitados, vienen a toda la jornada de MASH, pues tienen mucho conocimiento. Esa es una fortaleza, ¿correcto? ¿Alguna otra que ustedes puedan reconocer en sus organizaciones? ¿Qué me dicen? ¿Qué fortaleza pueden rescatar en su organización? Es algo interno, ¿eh? De repente tenemos muchos años de trabajo sin reportar accidentes graves, fortaleza, ¿no? Algo que quiera recalcar en temas de seguridad y salud en el trabajo. Algunos pueden decir, no tengo mucha rotación de personal. Esto para mí es algo bueno porque ya las personas están sensibilizadas en los temas de seguridad en el trabajo, fortaleza. Si por el contrario tengo una alta rotación de personal, pasaría a ser una debilidad. Otra puede ser, tengo una estructura de trabajo, una edificación o área de trabajo que no están acordes a los temas de seguridad. De repente hay un tema de falla eléctrica, de estructura, eso podría ser una debilidad. Pero si por el contrario sabemos y somos conscientes de que nuestra estructura de edificación está en óptimas condiciones, pasaría a ser una fortaleza. Y así podemos ir numerando, ¿no?, una serie de elementos positivos y negativos dentro de la organización. ¿Qué serían externos? Por ejemplo, una amenaza para la organización, ¿cuál puede ser? ¿Cada cuánto tiempo se emiten nuevas normativas, actualización de un reglamento, que no terminamos de adoptar uno y ya salió otro, ¿no? Y estamos correteando porque pensando que si no cumplimos nos pueden sancionar, nos pueden inspeccionar. Eso puede ser una amenaza, porque involucra que tenemos que tener recursos, que tenemos que estar al día en esa normativa legal. Lo podríamos considerar como una amenaza, sí. Una oportunidad tendría que ser que, por ejemplo, los clientes estén reconociendo que una empresa esté homologada o certificada en una norma de seguridad. Si yo lo tengo, yo sé que estoy cumpliendo, voy a tener esta oportunidad de obtener o mantener un negocio con mi cliente. Entonces, son varios elementos que podríamos citar en lo que es contexto de la organización para cumplir lo que pide la ISO 45001. ¿Sí? Esto no se veía para nada en las cosas. Y este mismo ejercicio se puede repetir para lo que sería la norma de calidad o la norma de medio ambiente. Es la misma herramienta, pero mi enfoque cambia. Ya no lo veo con enfoque de seguridad, lo veo con enfoque de calidad, lo veo con enfoque de medio ambiente. ¿Sí? ¿Quedó claro este punto? Perfecto. Otro detalle que es relevante o diferenciador en la ISO 45001 es la participación y demostrar mayor liderazgo. Como ven, esta parte de contexto de organización, hablamos de que tienen que ser estratégico, ¿no?, que se tienen que manejar herramientas estratégicas. Yo les pregunto, ¿quién en la organización que ustedes representan podría dominar o manejar herramientas estratégicas? ¿No? Un plan estratégico, un FODA, o quién podría estar más alineado a lo que es una visión de la empresa, la misión de la empresa. ¿Quién? ¿Quiénes me dijeron? Recursos humanos, ¿alguien más? Planeamiento, por ahí va. Finanzas, vamos más arriba. La gerencia es la que tendría que tener estas herramientas, pues no, flor de piel. Yo tengo que analizar estratégicamente a dónde quiero enrumbar mi organización. Es por eso que la norma ISO 45001, ¿perdón? ¿Comentarios? Es por eso que la norma ISO 45001 invita mucho a la alta dirección, le llama la norma, digamos, gerencia o gerencias, a que participen en la implementación de varios puntos. Y es por eso que en este detalle se resalta el liderazgo de esta gerencia. Yo no sé los que han pasado alguna vez auditoría, ¿no?, ya sea del cliente o de una certificadora. Normalmente empieza por una reunión de apertura, ¿no? Invitamos a todos los representados para que asistan, para que expongan, y se le invita también, ¿no?, al gerente general para que pueda estar presente. Entonces, normalmente sí está, pero ya luego no lo vemos al gerente, ¿no? Pasamos
manos, compras, y de pronto ya lo vemos hasta la reunión final. Y esto es, ¿no? No sé si les ha pasado, solía pasar mucho, pero ahora ya no es así. Ahora la norma ISO 45001 y todas las normas ISO en general piden que ciertos elementos de la norma sean expuestos por la alta dirección. Normalmente, este elemento de contexto, cuando vamos a auditar, yo también soy auditora, se lo entrevistamos a la gerencia o a una alta dirección que podría ser algún gerente también representativo de la organización. ¿Por qué? Porque es esta persona quien tendría que exponernos realmente cuáles fueron de manera concluyente estos elementos positivos, de internos y externos, y qué cosas se va a hacer frente a esto que han identificado. No solamente eso, la política, lo que son la revisión por la dirección, hay muchos elementos que hoy por hoy en las normas ISO se pide que exponga o se entrevista a la alta dirección. Entonces ya no se nos escapa, ¿no? Ahora por lo menos es una entrevista de hora, 2 horas, en las que necesitamos validar ese compromiso o liderazgo que pide la norma ISO 45001. Bien, otro elemento importante en este segundo punto es la participación. Ya la norma 11 nos hablaba de participación y consulta a los trabajadores, ¿no? ¿Y en qué cosas tenían que participar o ser consultados los trabajadores? En la elaboración del IPER, ¿no? Básico, ¿qué más? La norma ISO 45001 es más puntual. Algo que me gusta mucho de esta norma es que ya nos da muchos atisbos, notas o ejemplos de cómo es que tendríamos que cumplir un requisito. En este caso de participación y consulta, la misma norma ISO 45001 en su contenido indica la participación y consulta para los trabajadores tiene que ser para la elaboración de la política, para la elaboración del IPER, para la elaboración de ciertos procedimientos de trabajo. Ahora hay que consultar a los que ejecutan la labor, efectivamente, cómo es que hay que diseñar un procedimiento, un protocolo o un control. Y todo eso pues hay que saberlo demostrar. Entonces la participación y consulta da mucho más detalle en el cómo se debe implementar en la norma ISO 45001. Yo les invito a que cuando tengan la oportunidad de revisar la norma, vayan a las letras chiquitas al pie de página donde están las notas o a los anexos donde nos dan ejemplos de cómo podríamos demostrar el cumplimiento de algunos requisitos de la norma ISO 45001, ¿no? Eso sí es un elemento diferenciador y de apoyo, porque la OSOS no lo contempla así. Nos dice algunos elementos que debemos cumplir, pero ya cómo quedaba muy abierto a la imaginación de cada persona o empresa poderlo cumplir. Ahora ya hay algunas guías mucho más precisas en la misma norma, así que hay que checarla. Siguiente elemento diferenciador, posibles riesgos y oportunidades. La norma ISO 45001 menciona la palabra riesgos en varios capítulos, en varios requisitos, pero yo les voy a hablar de 2 que son más relevantes. Normalmente, ¿qué entendíamos por riesgos, no? Cuando elaboramos nuestro IPER, identificamos los peligros asociados a los puestos de trabajo, a las actividades de mi organización. ¿Para qué? Para luego evaluar el riesgo, ¿no? Si mi riesgo es bajo, moderado, alto, superpoderado, recontra, crítico. Era para eso que teníamos nuestra evaluación y identificamos riesgo, ¿correcto? Entonces, ¿riesgo qué era? La posibilidad de que un peligro se traduzca y pueda afectarme a la salud o a la seguridad. Hasta ahí, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos idea de lo que es riesgo. Bien, se mantiene la ISO 45001, ¿sí? Eso se mantiene. La norma ISO 45001 a este concepto le llama riesgo de seguridad y salud en el trabajo. Lo amplía un poco. Porque riesgo también le llama la norma a riesgos y oportunidades a la organización. Y eso es de lo que yo voy a ahondar un poquito. ¿Qué dice la norma? Que la organización tiene que planificar las acciones que tiene que tomar para mitigar los riesgos y oportunidades en los que puede
podría estar afecto la organización, ya no la actividad en el puesto de trabajo, la organización. ¿Y cómo es que hago eso? ¿Se acuerdan que habíamos hecho nuestro análisis FODA, donde había elementos de internos, externos, positivos y negativos? Pues de ese primer análisis salen conclusiones, ¿no? Esto es lo más débil que tendríamos que rescatar o corregir. Hemos identificado una muy buena fortaleza. ¿Y qué hacemos con esto? La norma dice, toma lo más relevante de este análisis FODA o contexto de la organización y planifica qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque esa debilidad se puede traducir en un riesgo que pueda afectar a la organización económicamente, en su imagen, en afectación directa a sus trabajadores o a sus partes interesadas. Pero ya no hablamos de un hecho puntual, de un accidente o un incidente, hablamos de algo más macro, más organizacional. Y también algo que me gusta rescatar en este punto es que ya no hablamos de solamente aspectos negativos, como riesgos a la organización, sino también la norma nos invita a aprovechar y planificar elementos que podrían ser favorables, positivos, ¿no? De impacto positivo para la empresa. Entonces, identificamos de repente que como fortaleza, pues tenemos personal altamente capacitado, tenemos una buena carga documental o sistemas informáticos que soportan la documentación. Y en este elemento tendríamos que ver de qué manera podríamos aprovechar más esta fortaleza o divulgar a otras áreas que de repente no lo tienen, pero hacer algo para aprovechar al máximo esa potencial que nos podría generar mayor impacto positivo internamente y también externamente con nuestros clientes, con entidades, pero que den un resultado favorable a la organización, ¿sí? Entonces, estos son elementos definitivamente diferenciadores que aportan más a un sistema de gestión que nos lo indica la norma ISO 45001, que además también lo contemplan las otras normas ISO. Entonces, si en algún momento van a hacer un sistema integrado y van a hacer un análisis FODA y planificación de riesgos y oportunidades, pues lo pueden hacer de manera integrada para calidad, seguridad, medio ambiente. Si no, se enfocan nada más a la parte de seguridad para cumplir con la ISO 45001. Entonces, hay muchos elementos acá importantes que sí se pueden trabajar, que es totalmente manejable dentro de la organización. No es algo que no es cercano de cumplir, que es muy imposible de realizar. No, está bastante ágil. La norma te da muy buenas anotaciones, ejemplos para que lo puedan cumplir dentro de cada una de las empresas que ustedes representan, ¿sí? Siguientes elementos, soporte documental. La norma OSAS te pedía algunos procedimientos, ¿no? Algún sistema documental puntual, pero la norma ISO 45001 ya no habla de procedimientos netamente, lo que habla es de información documentada. Es un término muy propio de la ISO hoy por hoy, ¿no? En ninguna vamos a encontrar procedimientos, protocolos, documentos, manuales, no. Vamos a encontrar información documentada, que da mucha libertad a que las empresas puedan manejar como ustedes vean posible la documentación. Puede ser física, puede ser digital, puede ser en formatos libres, ¿no? En procedimientos, en flujogramas, en diagramas. Es totalmente libre como ustedes estructuran sus formas, sus protocolos de procesos, procedimientos, áreas, actividades. Es totalmente libre. Lo importante es que la tengan controlada, ¿no? Información documentada, controlada. También la base del documento es físico, digital, solamente que, al menos en nuestro país, estamos también regidos bajo una base legal que sí nos pide pues tener algún registro en papel, ¿no? Físico, por un tema también de cumplir, en este caso, con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero digamos que en este caso la norma 45001 sí lo deja bastante abierto. Pero ¿qué cosas sí pide
tema de documento, ya sea físico o digital, muy puntual la norma. Cuando ustedes vean en algún requisito que se cite la palabra, se debe guardar evidencia de la información documental, es que tenemos que tener sustento, pruebas para demostrar ese requisito. La OSA también lo tenía, ¿no? Como por ejemplo el IPA, tiene que ser un documento que se pueda revisar, físico, digital, pero tiene que revisarse. Pero la ISO 45001 añade pruebas o información documental que es importante que yo les resalte. Por ejemplo, ¿cuáles? Cuando tenemos nuestro procedimiento de investigación de incidentes, le dice la norma 45.1, pero bueno, investigación de accidentes o incidentes, tenemos todo un protocolo de trabajo que nos dice cómo vamos a hacer la investigación cuando esto ocurra, que vamos a hacer un informe, no tiene su formato, también según la ley, ok. Tenemos que ahí plantear las acciones, quiénes van a participar en esta investigación de trabajo, quién le va a hacer seguimiento a esas acciones, hasta ahí todos creo que estamos con la misma idea de cómo tenemos que hacerlo, porque también la ley nos lo exige. Lo que añade la ISO 45001 es que se tiene que guardar información documental, es decir, documento palpable, físico, digital, de la verificación de la eficacia de las acciones resultantes de una investigación de trabajo, de una investigación de un accidente de trabajo. Eso es algo que no lo contemplaba la OSAS, mucho menos nuestra ley, nuestra legislación, y que sí lo pide la ISO 45001, ¿no? No basta con tener mi protocolo de investigación de accidentes, mi informe de esta investigación derivada, mis propuestas de acción, la evidencia de mi acción, no, necesitamos la eficacia de esa acción. Y ya para eso, para estos tipos de mediciones, cada organización es libre de ver cómo lo va, qué herramienta va a utilizar para esta medición. Pero tiene que sustentarse de manera documental. Esos elementos sí son diferenciados que solamente lo contempla la ISO 45001, ¿sí? Que es un adicional que hay que tener en cuenta además. Luego de ello es documentos sí básicos que sí tenemos, ¿no? Nuestra política documentada, objetivos documentados. Si tenemos una actividad de alto riesgo, seguramente va a tener un protocolo de trabajo, un registro de control, entre otras cosas que cada uno ya de manera independiente, cada organización diseñará adecuado a su protocolo de trabajo y a sus políticas. Luego, otro elemento diferenciador es la información operacional. Entonces, estamos en el requisito donde se tienen que identificar peligros y riesgos asociados a mi actividad de trabajo según puesto. Tenemos que evaluar estos riesgos, ¿no? Según probabilidad, consecuencias, severidad. Y, dependiendo del resultado de este riesgo, tomamos controles, ¿correcto? ¿Cuántos tipos de controles podríamos aplicar? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos eran? 5, muy bien. ¿Cuáles son? Ingeniería, eliminación, sustitución, ¿qué más? Administrativo y lo de protección personal, ¿no? EPPs. Hasta ahí, cosas de acuerdo. Todos estamos de acuerdo ahí. La ISO 45001 fortalece esta clasificación, ¿sí? Se mantiene. Pero te da también notas o ejemplos de cómo saber diferenciar un control de ingeniería de un control administrativo, de un control de sustitución o de eliminación, para que se pueda clasificar correctamente. Por ejemplo, un trabajo de altura, ¿no? Alto riesgo. Lo más probable es que sea significativo, que tengamos que añadir controles. ¿Cuál puede ser mi control para un trabajo de altura? Ejemplo de trabajo de controles. Por ejemplo, tener arnés, ¿no? Arnés. ¿Ese qué tipo de control sería? EPPs, de acuerdo. Otro control. Tener herramientas, ¿no? Andamios, de acuerdo a ciertas normativas, ¿no? Permiso de trabajo. Vayamos con los andamios. De repente tengo un vigía, o pongo mis conos, o mi señalización, mi cartel, ¿no?
¿Qué tipo de control sería según mi clasificación? ¿Quién más? ¿Ingeniería? ¿Quiénes dicen ingeniería? ¿Nadie de ingeniería? Yo de ingeniería. Sí, ingeniería. Señalización. ¿Señalización qué control sería? ¿Qué dice administrativo? Según la ISO 45001, es ingeniería. ¿Por qué? Vayamos a la norma. El detalle de esos controles con algunos ejemplos lo van a ratificar. Entonces ya nos da bastantes guías de cómo clasificar correctamente los controles según la norma ISO 45001, ¿sí? Pero bien, ahí no nos vamos a quedar. La ISO 45001, ok, nos dice, establece los controles, pero luego nos pide cómo vas a medir, o mejor dicho, debes de evidenciar que esos controles fueron eficaces. Me encanta esa palabra de las ISO, eficaces. Evidenciar que esos controles fueron eficaces. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hemos visto usualmente es que esta matriz hiper, después de que hemos planteado los controles, luego siguen otras columnitas, ¿no? Que le llamamos la evaluación del riesgo residual. Entonces, algunas lo llenaban ahí mismo, que hacían su hiper, ¿no? Después de colocar control, ya, al toque lleno mi riesgo residual, o algunos esperaban un tiempo para medir el riesgo residual, porque la idea es que mitigue, ¿no? el riesgo identificado. Pero, ¿podría ser una herramienta para medir eficacia? Sí, el riesgo residual sí podría ayudarme a evidenciar este punto de la norma, pero hay que saber sustentarlo. De repente, con este peligro de trabajo en altura, mi riesgo moderado, si quiero poner un número 30, con mis controles, ¿no? Con los que hemos hablado ahorita, y evaluando mi riesgo residual, ya bajó a 20. Ahí está, medí mi riesgo residual y estoy cumpliendo. Pero la norma me dice, ¿cómo compruebas que bajó a 20? Si fue eficaz tu control. Demostremos que sí, que con estos controles, efectivamente, ahora mi riesgo ya no es 30, es 20. ¿Qué podemos hacer ahí? Muchas cosas, hay muchas alternativas. Podemos utilizar indicadores, podemos ver resultados del grado de inspecciones, en ese momento que se hizo el trabajo. Sobre todo, elementos que me digan cuantitativamente cómo me fue en un tiempo determinado con ese riesgo asociado. Entonces, hasta ese detalle entra la ISO 45001. Ya nos pide mucho análisis, ¿no? Si se dan cuenta, que no se queda solamente en el registro de control, hay que tener los controles al día, te pide un análisis posterior a esos controles o a esas acciones que uno está tomando. Bastante interesante. Bien, la parte de mejora continua es también algo interesante en la norma. El requisito de acción correctiva, incidentes está unificado, pero lo que diferencia a OSAS es que la OSA 18001 tiene el término de acción preventiva y acción correctiva. La norma ISO 45001 y las normas actuales vigentes ya no contemplan este término, ya no vamos a encontrar en su contenido acción preventiva, ¿no? La organización debe tomar acción preventiva después de una no conformidad o de un incidente, no, ya no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que es preventivo es antes de, está en el capítulo 4 y el capítulo 6. Para eso yo he identificado riesgos de organización, he identificado controles, estoy viendo eficacia de controles justamente para prevenir el mayor grado de impacto a mis trabajadores de la organización. Ya cuando ocurrió una desviación, lo que me toca es corregir, ya ahí yo no puedo prevenir nada, ya ocurrió. Entonces me toca tomar acciones correctivas, ¿no? Primero una investigación, un análisis de causas, acciones correctivas, seguimiento a esas acciones y cerramos nuevamente con la eficacia y evidencias de esa eficacia con información documentada. Eso es el tema diferenciador en este tema, en el punto de mejora de la ISO 45001 en comparación a OSAS, ¿no? Ya no hay acciones preventivas, para que lo tomen en cuenta.
Y el elemento de representación por la dirección, que la norma le llama alta dirección. El término REC, ¿no?, que representante que usaba la OSAS, ya no se contempla, pero digamos que el fin es que haya siempre un representante del mando más alto de la organización, alguna gerencia o el mismo gerente general o un representante de directorio que evidencie compromiso en el sistema de seguridad y salud en el trabajo para la norma ISO 45001. Sí, ya les comenté, lo tenemos que inclusive entrevistar, así que es necesario. Bien, hasta ahí lo que hemos hecho es resaltar en esta oportunidad lo más resaltante de los cambios, ¿sí? Yo los invito a darle una revisada a la norma, hay elementos muy interesantes, está mucho más amigable en su implementación y ya cualquier otro pues la vamos comentando tal vez más adelante. Ahora les voy a comentar sobre los retos ya durante la certificación, ¿no?, que al final sería el último pasito, ¿no?, después de todo este esfuerzo de implementación, de trabajo. Lo último que me queda, pues, ¿qué sería? Certificar, ¿no?, para tener ya algo palpable de todo el logro de todo este esfuerzo. Para una certificación es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero que nada, el alcance, que ahora voy a comentar qué cosa es. ¿Cuántas sedes tiene mi organización que desea certificar? ¿En qué sector me encuentro para ver de qué manera nos van a auditar? Y si es que tercerizamos algunos procesos. Primero que nada, vamos a dar algunos ejemplos de alcance para situarnos en diversos sectores. Primer ejemplo, construcción. Esta empresa desea certificar en el siguiente alcance. ¿Qué es el alcance? Mi línea de negocio, a lo que me dedico, ¿sí?, como empresa. Yo me dedico, nuestra empresa, a construir, rehabilitar, mantener y mejorar obras de infraestructura como viales, urbanísticas, hidráulicas, saneamiento, edificación bancaria, salud, comercial y más. Y quieren certificarse la norma ISO 45001. Ok. Lo que tenemos que hacer es comunicarle a esta empresa que si ellos dicen o ejecutan esas actividades, hay que corroborarlas en campo. Entonces, lo que les sugerimos a las empresas es, de todos los proyectos en los que estén trabajando en la actualidad, tenemos que determinar uno que contemple la mayor cantidad de actividades citadas en el alcance, ¿no? Uno que tenga edificación, que tenga saneamiento, que tenga tal vez la parte vial también incluida, puede ser un condominio, puede ser todo un conglomerado de edificaciones que nos ayuden a nosotros o un equipo de autor designado validar que efectivamente los controles que como empresa han diseñado están alineados a estas actividades. Eso es importante en el alcance. Segundo tipo de empresa. Esta empresa hace servicios o estudios de ingeniería, de perfiles, estudios de expedientes técnicos, pero además también hace supervisión de obras. Estamos hablando de una empresa que básicamente lo que hace es elaborar, ¿no?, planos, diseños, estudios, es decir, básicamente es una carga de técnico y documental. A esta empresa lo más probable es que se le audite básicamente sus oficinas de trabajo, porque no tiene actividad propiamente en campo. La supervisión de obra se podría auditar si es que esa supervisión implica que sus trabajadores realicen actividades que sí pueden generar alto riesgo. Dependiendo de la obra que pueda estar supervisando la organización, podría irse a revisar, como podría que no, ¿sí? No es algo definitivo. Pero lo que sí necesariamente tendríamos que ir a auditar serían las áreas administrativas donde se realiza esta actividad y ver qué riesgos estarían afectos a estas actividades. Ya es diferente, ¿no? El contexto de las empresas es totalmente distinta cuando vamos a determinar a dónde tenemos que ir a auditar. La otra tiene que ver con transporte, ¿no? Esta empresa se dedica a transportar carga general, ser peligrosa, e inclusive tienen una sede adicional a Lima. Entonces, su negocio es transportar. Entonces,
Si la empresa tiene una sede, oficinas, una planta, una base donde seguramente tienen almacenes o áreas de mantenimiento, la vamos a ir a visitar y a auditar en base a la ISO 45001. ¿Y el transporte también se audita? También se audita. Pero si mi ruta es de 2 días, no, vamos a ir a un tramito, pues, ¿no? De un par de horas, 2 horas, 1 hora, para ir a acompañar justamente al elemento más crítico de tu negocio, al conductor y a tu carga. Entonces tenemos que acompañar en ese proceso también. Y todo eso se va conversando, se va consensuando con la organización. El último ejemplo sería de una empresa, una planta, fabricante, una empresa gráfica, ¿no? Que fabrica papel y cartón. Tienen una planta, entonces necesariamente tenemos que ir a visitar esa planta donde se fabrica para corroborar que se ha implementado y que los riesgos identificados estén controlados. Entonces va a depender mucho del contexto de cada uno de ustedes para decidir en una evaluación técnica qué lugar físico se va a ir a auditar. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles se van conversando de manera muy puntual con cada organización. Otro factor relevante son las sedes, ¿no? Si mi organización tiene más de una sede, pero todas las sedes hacen lo mismo, no necesariamente vamos a auditar a todas. Se aplican fórmulas dentro de las certificaciones para ver cuál de todas y cuántas se tendrían que auditar. No necesariamente se van a todas las sedes, a menos que en cada sede se hagan actividades diferentes, por lo tanto hay riesgos diferentes que evaluar. Todos esos detalles también se tienen que tomar en cuenta. El otro también importante son los procesos tercerizados. Y esto pasa mucho en nuestro país, en nuestro contexto, ¿no? Hay empresas que tercerizan el área legal. Recuerden que un requisito importante tanto de OSOS como del 45001 es identificar y evidenciar que se están cumpliendo los requisitos legales aplicables. Puede ser que esto lo trabajen dentro de su organización con algún trabajador de alguna área administrativa, o puede ser que subcontraten a un estudio legal o a un abogado independiente. Es totalmente válido. Lo que nosotros le pedimos a la organización es que cuando vayamos a visitarlos para auditarlos, esta persona, que es tercera, esté presente para brindar la información y atender las consultas del equipo auditor. Es lo que les pedimos. Igual pasaría si tercerizan la parte de recursos humanos, si tercerizan la parte de salud. Pasa muchísimo, porque a no ser que tengan cierto número de personas, de trabajadores, el médico ocupacional no tiene que estar permanente en la empresa, ¿correcto? Puede visitarnos cada cierto tiempo, es válido, pero en una auditoría de certificación sí le pedimos a la empresa que invite al médico, a su médico, a estar presente para que nos pueda proporcionar la información relevante que solamente él podría sustentar o que él custodia o domina, ¿sí? Entonces es muy importante saber que nos comuniquen qué servicios o qué actividades se tercerizan para de pronto ir acordando cómo es que se va a afrontar la información de este proceso tercerizado. Bien, esos, digamos, son los elementos más resaltantes en cuanto a poder planificar una auditoría de certificación. Ahora les voy a comentar ya más brevemente cómo son las etapas de un proceso de certificación. Las empresas que van a certificar necesitan pasar por 2 fases de evaluación necesariamente. Una fase 1 que se llama documental y una fase 2 que es más que nada registral, de campo, ¿no? Que vamos directamente a ver con nuestros ojitos cómo están haciendo sus actividades. Entonces, para eso necesitamos que las empresas nos digan, quiénes son, ¿no? Qué empresa es la que desea certificarse, cuál es el alcance que vamos a validar en las auditorías y cuántas personas o cuántos números de sedes hay, que es lo que yo les comenté que son factores importantes para que se pueda tomar en cuenta en una auditoría. Todo esto se llena en documentos internos, son formatos de la organización. Y algo también que me gustaría recalcarles es, no sé si alguna vez se han preguntado, ¿por qué me dicen que me tienen que auditar 3 días o 4 días con los auditores? Porque ya hay tablas establecidas bajo una normativa
que además es otra ISO, la ISO 17021, que es la norma que nos regula a nosotras las certificadoras, que nos dicen o nos dan idea de tiempos de auditoría según la cantidad de personas, ¿no? Y ustedes están buscando seguramente dónde están sus rangos, y hay 3 categorías: riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. ¿Cómo en qué riesgo estoy? De repente soy una empresa minera, ¿en qué riesgo estaré? Alto, ¿no? Soy una empresa de transporte. Dependiendo de qué tal se transporta, puede estar medio o puede estar bajo. Esta clasificación la hace el área técnica de la certificación. Y todos estos elementos, ¿no?, se formulan para poder designar cuántos días de auditoría corresponde a cada empresa. No hay ahí más secretos. Es bastante, ya está delimitado, normado, cómo es que se calculan los tiempos de auditoría. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que todos estos días se han establecido y se han acordado, se procede a realizar la auditoría de fase 1 de nuestra certificación ISO 45001. Previamente se envía a la organización un plan de trabajo, donde decimos vamos a auditar al gerente 1 hora, vamos a auditar a recursos humanos otra hora, vamos a auditar a compras, vamos a auditar a la parte administrativa. Dependiendo de su organigrama o su mapa de procesos, se arman los planes de auditoría. Una vez que ya toca el día de la visita, la fase 1 se realiza en las oficinas. ¿Sí? No se va todavía a campo, no se va a obra, no se va al proyecto, no se va a la planta necesariamente. Se hace a nivel documental. Y como resultado de esta auditoría, lo que se va a entregar al cierre de la auditoría, que era el término, es un informe con los siguientes resultados. Los resultados de una auditoría de fase 1 se catalogan como observaciones. ¿Qué son las observaciones? Son elementos que, a juicio del auditor y en base a la norma ISO 45001, se ha identificado que la empresa tiene elementos que no están completos o que no fueron correctamente sustentados según los requisitos de la norma ISO 45001. Lo que quería comentarles en este punto es que no hay un número mínimo ni un número máximo de observaciones en una fase 1. Les pueden dejar 2, 3, 10, es indistinto. Lo importante es trabajar en ellos para que puedan estar mejor preparados para una fase 2, que ya es un poco más evidencial. Entonces se les deja estos resultados para que los trabajen y luego se procede a programar la auditoría de fase 2. La auditoría de fase 2 también se llama auditoría de campo, y en este punto es donde ya tenemos que ver a nivel registral e in situ las actividades que realizan en base a lo que vimos en la auditoría fase 1, ¿no? En la auditoría fase 1 vimos que han elaborado una metodología de IPER por cada área, por cada actividad. En la fase 2 lo vamos a constatar. En esta actividad decían que tenían 5 peligros y en la realidad vimos que no, que hay más. Entonces es otro tipo de análisis en la auditoría de fase 2, ¿no? Es mucho más real a través de la verificación en campo. Y como resultado de esta auditoría fase 2 existen 3 tipos de resultados: la no conformidad mayor, la no conformidad menor y la oportunidad de mejora. Solamente estas 3 en una auditoría de fase 2. ¿Qué significa cada una de ellas? Le voy a comentar. Una no conformidad mayor significa que hemos encontrado que se incumplió de manera total un requisito de la norma ISO 45001, ¿no? Por ejemplo, en la auditoría fase 1, el auditor identificó que la alta dirección no realizó la revisión por la dirección, requisito 9.3 de la norma, no lo hizo. Y a la fase 2 tampoco lo llegaron a corregir, no se encontró nada, ni un elemento de entrada. Es una no conformidad mayor. Cuando ocurre esto, le damos plazo a la empresa para que tiene 90 días para hacer su revisión por la dirección, ¿no? Presentarnos el informe completo y evidenciar que ese requisito ya fue ejecutado.
Por otro lado, tenemos la no conformidad menor, que en este caso es que se encontraron elementos puntuales o parciales de un requisito que no fue evidenciado, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo de la revisión por la dirección, pues de repente sí hicieron la revisión por la dirección, pero no contemplaron todos los elementos de la norma. Digamos que los elementos para una revisión de la dirección sean 10, y en el informe que nos mostraron encontramos solo 5. Faltaron otros 5 elementos. Entonces, eso significa que la categoría sería no conformidad menor. ¿Qué pasa en estas situaciones? Le damos plazo de 30 días para que nos presenten la corrección de esta revisión por la dirección y ya, se cierra el expediente. Estos son revisados, estas acciones o esta información que se envía vía correo electrónico, es revisado por los auditores y le dan validez. Otro tipo de resultado es una oportunidad de mejora. Acá lo que puede resultar es que a juicio de la expertise del auditor salgan recomendaciones para que su sistema pueda mejorar. Y esas recomendaciones, pues ustedes podrían aplicarlas, como bien no podrían darle curso, ¿no? En este caso no hay que presentar ningún tipo de elemento y ahí se cierra el expediente. Entonces, en una auditoría fase 2 podemos encontrar 1, 2 o los 3 tipos de resultados. Es indistinto. Lo importante es que en ningún caso, ya sea que tenga una no conformidad menor o 3, o una mayor o ninguna, se restringe la certificación. Igual se logra obtener siempre y cuando nos presenten los sustentos respectivos. Y ya está. Se otorga la certificación que tiene vigencia de 3 años. No les voy a enseñar un modelito, pero ustedes saben que ahí no nos olvidamos de ustedes. No es que nos vayan a ver después de 3 años. Hay seguimientos anuales, ¿sí?, que se tienen que hacer para nosotros corroborar que el sistema se mantiene y, como dice la norma, aplica la mejora continua. Acá les voy a mostrar unos ejemplos de nuestros certificados. Este de acá es de la norma OSA. La norma OSAS, que está, todavía, como les comentaba, todavía está vigente, es de la empresa china Hesou, es una empresa constructora, y su certificado estaría vigente hasta marzo de 2021, ¿no? Como yo les comenté, marzo. Pero esta empresa decidió ya cambiar a la norma ISO 45001. Entonces, al inicio de este año, ya cambió su certificación, ahora está con la ISO 45001, acá la ven, y ahora su certificado es vigente hasta el 2023. Ya pasó su auditoría y no nos va a ver hasta enero del próximo año. Y ya está trabajando con esta nueva norma y cumple igual los lineamientos, ¿no? Es el mismo alcance, es la misma empresa. Y de esta manera es que ya varias empresas están aplicando a este sistema. Listo, entonces solamente para recalcarles, nuestras certificaciones tienen una garantía internacional que son las acreditaciones. Nosotros las certificadoras emitimos estos documentos, estos certificados, porque nos acreditan para ello. Nuestra acreditadora, venimos de México, entonces nuestra acreditadora es la EMA, la Entidad Mexicana de Acreditación, que es una acreditadora suscrita o signataria, le llamamos, a la IAS, que es el Foro Internacional de Acreditación. Y se los menciono porque de pronto en varios documentos, licitaciones, concursos, en la misma ONCE, están pidiendo estas acreditaciones en las certificaciones y es bueno pues que les informe al respecto. Acá en Perú nuestra entidad acreditadora es INACAL. Entonces INACAL es como el par de la EMA en México y así en otros países que también tienen sus entidades acreditadoras. Estoy con el tiempo, ¿no? Ah, ya. Entonces, esto sí es importante porque este sello de acreditación es el que le da reconocimiento internacional a las certificaciones que otorgamos. Entonces es muy importante recalcarlo. ¿Quiénes desarrollan estas auditorías? Los auditores. Los auditores necesitan, pasan por filtros muy exigentes, se validan muchas competencias. Hoy por hoy todos nuestros auditores son peruanos, que en su momento fueron validados por auditores internacionales, que se adaptan y tienen códigos validados para los diferentes sectores en los que trabajamos aquí en Perú.
Otras normas que también certificamos, bueno, es la de calidad, que es la más solicitada hoy por hoy, la norma de medio ambiente o gestión ambiental 14001. También tenemos normas sectorizadas, por ejemplo, en alimentos, como HACCP, ISO 22, FSC 22000. Tenemos normas mucho más específicas o técnicas, como la de seguridad de información, la ISO 27001. Y la norma que también tiene mucha coyuntura acá en nuestro país es la norma de antisoborno, la ISO 37001, entre otras que cuentan con este respaldo de acreditación que les mencionaba, ¿sí? Ya para acabar, algunos datos de interés que me gustaría comentarles serían: ¿cuánto tiempo puede pasar entre mi programación de auditoría fase 1 y de fase 2? Según nuestro protocolo, el de GCB, puede pasar entre días, 4, 5 días, 7 días, hasta 6 meses. Su expediente va a seguir vigente hasta 6 meses después de que pasaron la auditoría de fase 1. Entonces, ustedes pueden pasar la auditoría de fase 1 en mayo de este año y pueden pasar su auditoría de fase 2 hasta noviembre de este año. Si se pasan a diciembre o enero, pasan a foja 0, o sea, hay que volver a pasar fase 1. La realidad es que hasta hoy, de todas las empresas que hemos certificado, no pasan de un mes entre programar su auditoría fase 1 a fase 2, ¿no? Para no enfriarse, porque pasar por auditorías también es bastante, hay que destinarle un tiempo. Entonces, no suelen esperar mucho tiempo para programar la auditoría fase 2. Siguiente comentario: ¿cuál es el mínimo de no conformidades que no me permitirían obtener la certificación? Ya se los comenté, ¿no? No hay ninguna. Así tengan 1, 2, 3, menores, mayores, ninguna va a hacer que nosotros les neguemos la certificación. Ya va a depender de ustedes cuánto tiempo se tomen en dar respuesta a estas no conformidades para poder validarlas y cerrar el expediente. ¿Sí? Así que es enteramente ya a facultad de cada empresa que pueda cumplir en los tiempos establecidos. De nuestra parte, no hay ninguna limitación. Luego, ¿cuántos certificados se entregan? Siempre se entregan 2 certificados por norma. Uno en idioma nativo, en español, y otro en un segundo idioma que la organización pues prefiera. Esto es algo importante. ¿Cuánto tiempo se demora en entregarnos nuestros certificados? Nosotros, GCB, entregamos los certificados luego de 15 o 20 días luego de cerrado el expediente. Es decir, terminó fase 2, entregué mis oficios correctivas, comenzamos a contar 15 o 20 días, ese lapso de tiempo que nos demoramos. Los certificados vienen de México y vienen vía courier y de acá se entrega a las empresas. Entonces, los tiempos son bastante ágiles, las respuestas que nosotros damos son bastante rápidas, cotizaciones, planificaciones y entrega de certificado, que es al final lo que desean, ¿no? El trabajo que han tenido es para obtener al final ese certificado como satisfacción propia para poderlo presentar. Entonces, en eso sí somos bastante ágiles. Luego, lo último sería: ¿se pueden pasar auditorías simultáneas de 1, 2 o más normas? Claro que sí. A esto le llamamos modalidad multinorma o sistema integrado. En cualquier momento, ya sea que quieran certificar inicialmente 1, 2 o más normas, o que primero empiecen con 45 y el próximo año quieran añadir 9, todas estas normas se pueden auditar de manera simultánea, porque recordemos que hay requisitos transversales que se auditan de manera integrada y simultánea para que no tengan que pasar evaluaciones o auditorías en diferentes tiempos. Me parece que esta es la última. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra consulta adicional. Yo les agradezco mucho la atención. Sí, dígame. No estoy segura, pero esto de acuerdo a los controles que mencionaba. Por ejemplo, yendo específicamente al ejemplo de los resultados. Normalmente la ley también seguridad y trabajo que certificamos los controles determinados también con ejemplo, y esto de los FP, los controles de señalización, los controles de ingeniería. Si eso cambia con la ISO, nosotros podríamos estar de repente en una inspección de SUNAFIP, ¿cómo sustentamos que también estaríamos en el control de
la ley. Buena pregunta. Está muy importante porque cuando auditamos, también incluimos dentro de la evaluación de certificación los requisitos legales. Y los requisitos legales, en nivel jerárquico documental, están primero. O sea, primero manda lo legal. Y a eso se tiene que ir adaptando la normativa que estamos evaluando. Entonces, ese criterio lo tienen los auditores. De hecho, lo principal es que el control esté correctamente identificado o determinado y que además ha funcionado o ha sido evaluado su eficacia. Si se catalogó como administrativo o ingeniería porque lo dice la ley y no la norma, digamos que pasa a un nivel ya secundario. Lo principal es que esté correctamente identificado el control o determinado y luego evaluar. Muy bien.